Input de tipo text. Un input es aquel que representa un campo de datos tipado que normalmente se asocia con un control que permite a los usuarios editar su valor. En este caso, vamos a ver un input o un control, como lo indica el nombre, que permite a un usuario ingresar un texto, ¿cierto? Vamos a ir aquí al navegador y podemos ver que aquí tenemos un input, ¿cierto? De tipo text. ¿Por qué de tipo text? Porque la persona puede digitar el texto que quiera, ya sea un nombre, un apellido. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que este input de tipo text es el input que es más utilizado en los formularios, ¿vale? ¿Cómo se crea un input de tipo text? Simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Dentro de la etiqueta for en su contenido, aquí abrimos la etiqueta input como lo vemos aquí y esa etiqueta input tiene un atributo. Ese atributo se llama type, en el cual se le va a indicar el tipo de input que vamos a crear. En este caso es el input de tipo text. Entonces de esa manera se crea un input de tipo text. Entonces guardan allí y abrimos el navegador y se van a dar cuenta que tenemos esto de resultado. Input de tipo radio. Este es un input muy importante. ¿Por qué? Porque este input es aquel que nos va a permitir seleccionar una opción. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? Vamos a contextualizar para que puedas entender a qué hago referencia. Aquí está el circulito que podemos ver aquí. Estos son los inputs de tipo radio. ¿Por qué nos permite seleccionar una opción? Porque esa es la naturaleza del input de tipo radio. Entonces, este input de tipo radio lo podemos ver normalmente en aquellas páginas que nos pide que seleccionamos nuestro sexo. En el caso, si es masculino se selecciona, si es femenino se selecciona. Pero en este input de tipo radio no se pueden seleccionar los dos, ¿vale? Entonces, solo se puede seleccionar una opción. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se hace o se realiza estos inputs de tipo radio? Simplemente dentro del contenido de la etiqueta for vamos a hacer esto. Aquí yo puse el input de tipo radio y aquí tengo otro input de tipo radio. Como les dije anteriormente, el input tiene un atributo en el cual se llama type y ese type le vamos a asignar a radio y a este también. Aquí comenzamos a ver una etiqueta nueva y esa etiqueta nueva es la llamada name. Y sucede que el atributo name permite a un script acceder a su contenido, ya sea si utilizamos JavaScript o si utilizamos también un lenguaje en el lado de backend como PHP. Entonces podemos acceder al contenido que tenga esta etiqueta, teniendo en cuenta esto. Sucede que los dos inputs que vemos aquí, este y este, tienen el mismo name, ¿cierto? Sexo y sexo. ¿Por qué tienen el mismo name? Porque pertenecen al mismo conjunto, ya que se está eligiendo en esta parte del formulario el sexo, ¿cierto? Entonces dice seleccione tu sexo. Entonces aquí veo un masculino, coloco el input de tipo radio, name, sexo, el femenino, input de tipo radio, name, sexo. Entonces si haces esto también en tu HTML, vas a ver que va a salir el mismo resultado. Aquí también tenemos una etiqueta spam, el cual es un elemento en línea que nos permite a nosotros introducir o colocar texto, ¿vale? Entonces este es el resultado de input tipo radio. Input de tipo checkbox. Estos inputs tienen la característica principal de que nos permiten seleccionar varias opciones, ¿vale? ¿Cuáles son estos inputs? Si quizás no los conoce, vamos a abrir aquí el navegador y los inputs de tipo checkbox son aquellos que son como cuadraditos. Se parecen a los radios, pero los inputs de tipo radio son redonditos y estos son cuadraditos, ¿vale? Entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo así que nos permite seleccionar varias opciones? Así como se escuche. Es decir, que podemos seleccionar esta aquí, ¿vale? El input de tipo radio al contrario solo nos permitía seleccionar una opción.
¿Cuándo utilizamos estos inputs de tipo checkbox? Cuando digamos que nos quieren preguntar referente a una lista de qué productos podemos consumir y nos dan una lista de productos en el cual tenemos que seleccionar varios. Allí utilizamos esta etiqueta de checkbox, ¿vale? Entonces, ¿cómo se realiza un input de tipo checkbox? Simplemente dentro del contenido del formulario, ¿qué vamos a hacer dentro del contenido del formulario? De la misma manera, a crear la etiqueta input y le vamos a colocar en type, en vez de radio vamos a colocarle checkbox, ¿cierto? Y dejamos el mismo name, ¿cierto? El mismo name, vamos a dejarlo sexo porque en este momento estamos tratando con ese apartado, selecciona tu sexo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y aquí también creamos el otro input. Entonces, de esta manera se crea el input de tipo checkbox. Les recuerdo, nos permite seleccionar varias opciones. En este caso podemos seleccionar tanto masculino como femenino. Es decir que para este caso no funciona el input de tipo checkbox, sino para una lista. Input de tipo submit. ¿En algún momento de tu vida te has preguntado cómo se crean, digamos, esos especies de botones que accionan el formulario o que envían el formulario? Te tengo una buena noticia. Estos son los input submit, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros oprimimos aquí? Enviar. Vemos que la página se carga. ¿Y por qué aparece de esta manera? ¿Por qué? Porque los datos del formulario fueron enviados. Entonces, para eso sirve el input de tipo submit, para enviar el formulario. ¿Cómo se hace un input de tipo submit? De esta manera. Simplemente dentro del formulario abrimos la etiqueta input y en el atributo type colocamos submit. Tener en cuenta que esto va en todos los formularios porque todos los formularios se tienen que enviar a una base de datos. Entonces, así de fácil y sencillo ya puedes crear tu input de tipo submit para enviar tu formulario. Input de tipo button. Este que tenemos aquí es un input de tipo botón. ¿Y para qué nos sirve? Este funciona como un botón el cual lo podemos programar para que ejerza una acción. Este botón que tenemos aquí directamente no envía el formulario. Exactamente se utiliza más que todo como para programarlo con JavaScript para, digamos, que cuando se oprima él ejecute la acción que nosotros queramos. Es muy útil, pero cuando se le da este tipo de orientación utilizándolo con JavaScript. Entonces, ¿cómo se crea un input de tipo button? Muy fácil, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a nuestro HTML, ¿cierto? Y aquí en la etiqueta for, dentro de su contenido, simplemente vamos a colocar dos atributos muy fáciles. Abrimos nuestra etiqueta input y hay dos atributos, uno llamado type y el otro llamado value, ¿vale? En el atributo llamado type, como vamos a crear un input de tipo botón, vamos a colocar button y en value le vamos a colocar ese nombre que queramos que tenga el botón. Aquí en este caso puse Hola Mundo, que lo podemos ver acá, ¿cierto? Pero si le podemos cambiar el nombre, entonces vamos a colocarle enviar. Enviar, guardamos y vemos que aquí se cambia el nombre. Entonces así de fácil y sencillo se crea un input de tipo button. Input de tipo email. Lo utilizamos para escribir un correo, Gmail, Hotmail o otra dirección de correo. Vale, aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se crea un input de tipo email? De esta manera. Simplemente nos vamos aquí dentro de la etiqueta for, en su contenido, vamos a colocar input y en type le vamos a colocar email. Así de fácil y sencillo se crea un input de tipo email. Pero bueno, nos vamos acá y lo vemos y parece un input de tipo test. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros, digamos, vamos a escribir algo acá. Digamos, voy a escribir este nombre. Entonces, cuando nosotros queramos enviar y no está la dirección, entonces me dice, incluye una dirección, la dirección de correo electrónico. Entonces, para que tengamos en cuenta que este input de tipo email nos sirve también como un tipo de validación, ¿sí? Para que el cliente digite un email y no digite otra cosa. Porque si coloca un input de tipo test,
no va a funcionar de la misma manera. Vamos a cambiarlo aquí. Text, ¿cierto? Entonces vamos a digitar de nuevo. ¿Y qué pasa? Que lo hundimos aquí y se envía bien. Pero cuando nosotros queramos pedirle el email al usuario, entonces tenemos que utilizar el tipo email. Así de fácil y sencillo. Ahora mismo tenemos al input de tipo contraseña, al input de tipo password. ¿Para qué nos sirve este input de tipo password? Para escribir una contraseña. Es decir, cuando nosotros escribamos acá no se va a ver lo que se está escribiendo, sino van a aparecer muchos punticos. Ya todos los que estamos viendo este video lo conocemos porque hemos accedido a alguna página web. ¿Cómo se crea este input de tipo contraseña? Simplemente nos vamos aquí a nuestro HTML y aquí en la etiqueta for, en su contenido, vamos a escribir lo mismo que escribíamos anteriormente, input, el type, y aquí vamos a variar. Aquí en type vamos a asignarle el valor de password, ¿vale? Input de tipo password, está indicando que esta es una entrada de una contraseña, ¿cierto? Entonces cuando le queramos pedir al usuario una contraseña, simplemente colocamos el input de tipo password y vamos a obtener este resultado. En este caso vamos a ver el input de tipo number o de tipo numérico. ¿Para qué nos sirve este input de tipo numérico? Para ingresar números, ¿vale? Entonces aquí podemos escribir números, pero si intentamos escribir alguna letra vemos que no se puede porque lo bloquea totalmente. Esto lo vamos a utilizar cuando digamos que queramos pedir al usuario ya sea la edad o el número telefónico o algún otro dato que sea numérico. ¿Cómo se crea un input de tipo number? Simplemente nos vamos aquí al HTML y dentro de las etiquetas for vamos a colocar esto, ¿vale? Abrimos la etiqueta input y dentro de la etiqueta input vamos a colocarle un atributo type en el cual se llama number, ¿vale? Entonces vamos a ver esto reflejado. Ahora, esto tiene otros atributos muy importantes en el cual son min y el cual es max, ¿vale? El min establece el número mínimo que puede tener este campo. Es decir, vamos a colocarle que reciba desde 10 hasta 80. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Si en algún momento nosotros estamos validando, supongamos, que la persona que se registre aquí tenga una edad mayor de 10 y menor que 80, o sea, no hay una persona no puede escribir una edad menor a 10 o mayor que 80, de esta manera lo podemos validar. Entonces vamos a verlo acá. Entonces nos vamos aquí. Entonces simplemente nos va a aparecer un campo así, ¿vale? Entonces vamos a colocar 20, nos deja escribir. Ahora nosotros lo validamos con min que pueda recibir de 10 para arriba. Pero ¿qué sucede? Nosotros aquí podemos colocar 1. Pero cuando queramos enviar el formulario, él me dice el valor debe ser mayor o igual que 10, ¿vale? Entonces si yo le pongo un valor mayor o igual que 10, 34, vemos que sí me va a enviar el formulario. Ahora, si yo coloco un valor como 90, entonces lo voy a enviar, dice, el valor debe ser menor o igual que 80. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También existe otro atributo muy importante que es step, ¿vale? Que indica el paso, es decir, de cuánto en cuánto va a ir aumentando para llegar hasta 80, ¿vale? Tomando como punto de partida el 10. Entonces vamos a decirle que vaya de uno en uno. Entonces, cuando nosotros vamos aquí, él tiene como una flechita, ¿cierto? Entonces tú le hundes esa flechita y va subiendo de uno en uno, en uno, en uno. Ahora, como nosotros le cambiamos ese paso, entonces vamos a colocárselo en 5 para que vaya de 5 en 5. Entonces vamos a cargar de nuevo la página. Entonces vamos a aumentar, va aumentando de 5 en 5, 15, 20, 25, 30. Y así funciona lo que es el input de tipo number o de tipo numérico. Input de tipo color. Esto nos va a servir para que el usuario pueda seleccionar un color. Vamos a verlo en el navegador. Entonces, aquí tenemos el input de tipo color. Cuando él le hunde allí, aparece toda esta gama de colores para que él pueda elegir el color. Entonces, podemos ver aquí que tenemos también esta barrita, una especie de rango, en el cual la persona puede elegir la tonalidad de color que quiere elegir, ¿cierto? Entonces, este es un input que también aquí existe en HTML. Esto nos puede funcionar o nos puede servir cuando quizás tú le quieras pedir al usuario
digamos que seleccione el color de la barra de menú que quiere que tenga o seleccione un color para X o Y motivo. Entonces esto nos va a servir para eso. ¿Cómo se crea un input de tipo color? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos aquí en nuestro HTML dentro de la etiqueta for. Simplemente lo que tenemos que hacer es abrir la etiqueta input y aquí en type le vamos a cambiar aquí donde dice, bueno, aquí en type simplemente lo que vamos a hacer es asignarle color. ¿Qué estamos indicando aquí? Que vamos a crear una entrada o un input de tipo color, es decir, para que la persona pueda seleccionar el color. Input de tipo date. ¿Para qué nos sirve este input de tipo date? Para poder seleccionar una fecha. Entonces vamos a verlo aquí en el navegador. Vamos a dar un poquito. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos el input. Si le hundimos aquí, podemos seleccionar la fecha que queramos, en el año que queramos. Vea la flexibilidad que nos permite HTML. Seleccionar la fecha que queramos. Entonces, ¿cómo se crea este input de tipo fecha? Simplemente se hace lo siguiente. En nuestro for, en su contenido, abrimos la etiqueta input y le vamos a colocar el type data, es decir, que vamos a crear una entrada de tipo fecha, es decir, vamos a pedirle la fecha al usuario. ¿Esto cuándo lo vamos a utilizar? Cuando necesitemos que el usuario digite ya sea la fecha de nacimiento, la fecha de expedición del documento u otra fecha, ¿vale? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Input de tipo datetime local. ¿Para qué nos sirve este input de tipo datetime local? Nos sirve simplemente para que el usuario pueda seleccionar la fecha y pueda seleccionar la hora. Vale, vamos a verlo en el navegador. Open in Browser y aquí podemos ver que nos entrega un input como este, ¿cierto? Entonces vemos que tenía la opción anterior, ¿cierto? La opción de date para seleccionar la fecha. Ahora vamos a tener la opción también para seleccionar la hora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si queremos nosotros pedirle la fecha y la hora exacta en que nació, entonces este campo nos va a servir para esto. Digamos que nació un 12 de abril de 2022 a la 1 de la mañana. Entonces lo podemos establecer de esa manera. ¿Cómo se crea un input de este tipo? No es complicado, súper fácil. Simplemente hacemos lo mismo que lo anterior dentro del contenido de for. Aquí en input, un atributo llamado type, y ese atributo se lo vamos a asignar como datetime local, ¿sí? Guión local. Y de una nos va a aparecer este resultado para seleccionar la fecha y la hora. Input de tipo month. ¿Para qué nos va a servir este input? Para seleccionar un mes y un año. Específicamente es para seleccionar un mes, pero nos da la posibilidad de un año también. Vamos a ver cómo es. Vamos aquí a hacerlo un poquito. Entonces aquí vamos a seleccionar el mes y el año. Enero del 2022. Si quiero otro año, entonces simplemente vamos subiendo con esta barrita y podemos seleccionar el mes. ¿Vale? ¿Cómo se hace este input de tipo mes o de tipo month? Simplemente con la etiqueta input type month. ¿Vale? ¿Para qué nos va a servir este input? Cuando digamos que le queramos pedir al usuario, digamos, el mes que más facturó, solamente el mes y el año, ya. Entonces, febrero del 2013, entonces él nos puede dar ese dato. Entonces, para eso sirve el input de tipo month. Input de tipo week. ¿Para qué nos va a servir este input de tipo week? Para seleccionar una semana en específico. Vamos a verlo en el navegador. Vale, entonces voy a crear aquí, vamos a aumentar para poder observar bien. Y aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente. Lo hundimos aquí, como vimos, y nos va a aparecer aquí para seleccionar la semana. Semana número 13, y aquí podemos ir observando semana número 12 y así sucesivamente. Entonces, si queremos la semana otro mes del año, digamos, la semana en mes de enero, la semana número 1, entonces semana número 1 del mes del 2022. Esto nos va a ser útil cuando digamos que nosotros queramos pedirle a la persona, no, dígame el número de la semana del año el cual realizó tal cosa. Entonces ese input nos va a servir para eso, bien específico para eso, ¿vale? Interesante porque nos da también el año en el cual es, ¿vale? Entonces, para realizar ese input de tipo week o de tipo semana, simplemente con la etiqueta input que tenemos aquí, con el atributo type le asignamos week y listo. Listo, ya tenemos hecho lo que es el input de tipo week.
Input de tipo time. ¿Para qué nos sirve este input de tipo time? Para seleccionar una hora en específico. Vamos a verlo en el navegador. Siempre me gusta hacerlo. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces tenemos, este es el input de tipo time. ¿Vale? Entonces, aquí podemos seleccionar una hora. Simplemente las 2:16 am, las 2:18 pm, la hora que nosotros queramos, ¿cierto? Entonces, para rodarlo simplemente con la bolita que tiene el mouse, entonces podemos nosotros que correrlo y nos va a aparecer los diferentes horas, ¿vale? Y así igual con los minutos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es muy útil cuando digamos que le queramos pedir al usuario la hora y los minutos en el cual realizó una acción, en el cual vendió esto, en el cual hizo lo otro, de acuerdo al funcionamiento. ¿Cómo se hace? Simplemente con la etiqueta input, el atributo time y le asignamos time. Listo. Con esto realizamos el input de tipo hora o de tipo time. Input de tipo file. Este input nos va a servir a nosotros para seleccionar o subir un archivo. Ya que tú de pronto quieras al cliente pedirle que suba un archivo, entonces para eso va a servir el input de tipo file. Vale, entonces vamos a verlo en el navegador Opening Browser, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el input de tipo file. Simplemente le hunde elegir archivo, él se va a la carpeta donde quiera elegir archivo y listo, y lo puede hacer de esa manera. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿cómo se crea un input de tipo file? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. El input de tipo file tiene, digamos, unas características, ¿vale? Para que pueda funcionar. No simplemente consta con colocarle aquí input y colocarle de tipo file, que esto digamos que es básicamente la misma estructura de los inputs anteriores, solo que cambia aquí el type, que le vamos a colocar file. Ahora, dentro de la etiqueta for debemos de colocar una serie de atributos en el cual va a permitir el funcionamiento y el envío de ese archivo que nosotros seleccionemos. ¿Cuál es el primer atributo? El atributo se llama method, y ese atributo lo que hace es referenciar, como ya lo vimos en la clase de la etiqueta for, lo que hace es referenciar el método que se va a utilizar para enviar los datos. El action hace referencia a esa ruta, el cual se va a enviar esos datos para el procesamiento, y en time multipart for data hace referencia a que le estamos diciendo al servidor que le vamos a enviar esos datos, que le vamos a enviar también un archivo, ¿vale? O un conjunto de archivos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya esto está explicado en clases anteriores, simplemente se está recordando. Y para crear un input de tipo file, hacemos esto. Aquí en el atributo que está ahí, le cambiamos por file y listo. Entonces, cuando tengamos esto en el navegador, lo vamos a tener de la siguiente manera, ¿vale? Input de tipo hidden. Este es un input oculto. Es un input que no se ve en la pantalla porque es oculto, pero al enviar el formulario el valor se envía. Es decir, que el valor que tenga input se va a enviar, y existe un atributo llamado value en el cual le vamos a asignar el valor a ese input. Digamos que el valor de ese input sea 23. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros enviemos este formulario, este input se va a enviar con el valor. Pero ¿qué sucede en el navegador? Vamos a irnos al navegador, Opening Browser. Cuando nosotros vamos a abrir el navegador sucede algo en particular, y es que ese input no lo vemos como los otros que estábamos explicando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se oculta, por eso el nombre hidden, porque es un input que es prácticamente invisible, que no podemos ver. Pero cuando se va a enviar el formulario como tal, este formulario, se va a enviar también ese input. Entonces, es un input que no se ve en la pantalla, pero se envía. Se estructura, obviamente, aquí en Tile le colocamos hidden y listo, ¿vale? Esto como para asignarle un valor, que esto es un atributo para asignarle un valor a esta etiqueta, para que lo tengamos en cuenta también. Entonces, de esa manera funciona lo que es el input de tipo hidden, y esto verdaderamente le vamos a ver la utilidad cuando utilicemos, digamos, un lenguaje en el lado de backend como PHP, en el cual necesitamos, digamos, que tener campos con valores que queramos enviar, pero que no le queramos mostrar a la persona o al cliente final. Input de tipo rango. El input de tipo rango es un control para introducir un número cuyo valor exacto no es importante. Esto que estamos presenciando aquí es un input de tipo rango, en el cual
cuenta con un valor mínimo y cuenta con un valor máximo. Esto nos sirve para que el usuario, digamos, que pueda mover este pequeño cursor que está aquí como él desee, ¿cierto? Y esto le podemos encontrar muchas utilidades. ¿Cómo se hace este input de tipo rango? Simplemente nos vamos al HTML y se crea de la siguiente manera. Dentro de la etiqueta for, creamos una etiqueta llamada input y le vamos a asignar los siguientes atributos. El primero del atributo type le vamos a colocar range, ¿cierto? Que significa rango. Y aquí hay tres atributos que son muy importantes. Indica mínimo, indica el máximo e indica el paso. Ya con esto recordamos a la etiqueta number, ¿cierto? Que tenía estos mismos. Entonces, mínimo, de la misma manera, indica el mínimo valor posible dentro del rango. El max indica el máximo valor posible dentro del rango y el paso que va a ir de uno en uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la persona está aquí, aquí indica que está en 0. Si la persona está aquí, indica que está en 100. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Si aquí le cambiamos el valor por 150, entonces cuando la persona esté acá adelante, indica que aquí está en 150 y aquí está en 0. Entonces de esa manera funciona o nos sirve el input de tipo rango. Input de tipo reset o de tipo borrar, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve este input? Nos sirve simplemente para borrar el contenido del formulario. Vamos a ver un ejemplo. Opening Browser. Entonces digamos que aquí tenemos nuestro input de tipo text, ¿cierto? Entonces vamos a introducir unos valores. Entonces, ¿cuál es el input de tipo reset? Este que vemos aquí que dice restablecer. Cuando nosotros le damos a clic, simplemente lo que hace es eliminar todo lo que hemos escrito en los diferentes campos que pertenecen a este formulario. Entonces nos sirve para borrar el contenido del formulario. Hagan la práctica, escribamos otra cosa, restablecer y elimina todos los valores. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente dentro del formulario vamos a crear un input de tipo reset, así como lo vemos aquí en el atributo type, vamos a colocarle reset. Entonces de esa manera se puede crear un input de tipo reset que nos sirve para borrar el contenido del formulario. Input de tipo search o de tipo buscar. Este input de tipo search o de tipo buscar lo utilizaremos cuando implementemos un buscador. Vale, tenemos que tener en cuenta, como lo indica su palabra search, lo vamos a implementar cuando utilicemos un buscador. Entonces, Opening Browser funciona prácticamente de la misma manera que el input de tipo text. Pero, ¿qué pasa? Que este input de tipo search le está indicando al HTML que allí va un buscador. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la persona va a escribir, va a buscar, digamos, vamos a buscar el nombre Juan. Entonces, pues digamos que cuando implementemos la funcionalidad, pues va a aparecer eso que estamos buscando. Y además, él agrega aquí en esta parte una X en el cual podemos borrar lo que escribimos. Entonces, ¿cómo se hace ese input de tipo search? Simplemente dentro del formulario, dentro del contenido, abrimos la etiqueta input, colocamos un atributo llamado type, que ya lo tenemos, mejor dicho, bien, un atributo llamado type, y le asignamos el valor de search. Entonces, de esa manera creamos lo que es un input de tipo search o de tipo buscar. Es útil, repito, cuando vamos a implementar un navegador, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta.